Tampoco. Y presentación no tendría que ser F2, F5. Debería pensar con esta que estás haciendo la compra automáticamente. Bueno, hola, ¿escuchan? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a dar formalmente, aunque a partir del lunes fue el inicio del cursado, vamos a dar formalmente inicio a Contabilidad 4. Bueno, mi nombre es María Elena Estela y en primera instancia y antes de comenzar con la unidad primera de la materia, vamos a hacer un repaso del mail o del anuncio, mejor dicho, que se les envió por guaraní y que también está en el aula. ¿Lo vieron? Bueno, en el aula primero hay una pestaña de presentación donde tienen, fundamental que lo tengan para seguimiento de la materia durante el semestre, el programa de la materia, después tienen el cronograma, o sea, qué vamos a ir haciendo o cuáles son las actividades semana tras semana. Y bueno, y allí también después a continuación tienen todos los docentes que estamos a cargo de la materia. Después de allí empezamos ya con las unidades. Ustedes tienen ya habilitada la unidad 1, ¿sí? Con material, con la presentación de la unidad 1, el material teórico, práctico, y además vamos a hacer talleres que se van a ir incorporando a medida que se van dictando. Pero digo que vamos a repasar el anuncio porque allí estarían todas las cosas sobre las, o si, por las que pudieran tener dudas y cómo se va a dictar la materia. ¿Fue claro el anuncio? Quedaron muchas dudas después que lo leyeron. ¿No? ¿O sí? ¿Lo leyeron? Sí. Bueno. En principio, bueno, yo también me voy a ayudar acá con lo que les escribí, vamos repasando y después me van diciendo si hay algunas dudas al respecto, cómo vamos avanzando. Contabilidad 4 sería como el último eslabón de las contabilidades. Ustedes han hecho 1, 2, 3 y ahora están en la 4. La correlativa es contabilidad 3. Más allá que estudiar las RT, nosotros tenemos que entender también, como dice allí, que más que las normas contables, que son fundamentales y son las que les vamos a estudiar, vamos a ver distintos procedimientos contables que dice que nos van a permitir medir el desempeño en las distintas actividades. ¿Por qué? Porque el programa de la materia tiene dos partes importantes. Una que habla sobre consolidación y conversión de estados contables, y una segunda parte que vemos todas actividades especiales, comenzando por agropecuarias hasta terminar por allí al último con contabilidad ambiental, entes sin fines de lucro, ¿sí? Y pasando por cooperativas, bancos, seguros, y no sé si me olvido de algo. Pero ya vamos a terminar con sin fines de lucro. Son 11 los capítulos. Para llevarla a tiempo la materia no hay que dejarse, semana tras semana siguiendo.
Bueno, los docentes, aparte de quien ya se presentó, está los profesores adjuntos, que son Dante Terreno y Ernesto Paiva. No sé si Dante está en línea. Me dijo que iba a estar. Sí. Acá está. Bueno, no lo tenemos, lo van a tener Sí. pronto acá también, pero me dijo que iba a estar ahí en el Meet. No sé si le querés decir algo a los chicos. Sí, buenas tardes. No, simplemente que un gusto volver a compartir un cuatrimestre con ustedes y bueno, y esperando y les deseo que un buen desempeño de ustedes y también podamos brindarles lo mejor para que nosotros también alcancemos un buen desempeño en nuestro desarrollo, nada más. Ya con la profe le va a dar todos los detalles necesarios, así que. ¿Ya hicieron análisis de estados contables o cómo va Dante la materia? No, después, bueno. está primero contra 4, creo que es correlativa. Bueno, ahí tiene el profesor también de análisis de estados contables, ¿sí? Y allí arriba lo veo a Ernesto Paiva. Ernesto, Hola. si querés. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como dijo Dante, un nuevo semestre, un gusto tenerlos a todos y un semestre con desafíos porque estamos con aplicación a full de las NUAS, así que va a haber algunas novedades en el desarrollo. Bien. El resto de docentes los van a ir conociendo en los talleres, en los prácticos, se los voy a nombrar, aunque algunos están acá, el contador Milani, que también lo vamos a... ¿Hay muchos acá que hacen auditoría también? Levanten la mano. Ah, bueno. Nos vamos a ver en un ratito más. Ellos también son los profesores adjuntos de auditoría. Les dije contador Milani, después tenemos Felipe Azar, Damián Erazu, María Inés Rebol, Cristian Fuchs, Víctor Olmos y Pablo Moine. ¿Sí? Bueno, un tema de cómo se cursa. El formato de la materia de cursado es combinado, ¿sí? Por eso nosotros los días lunes cargamos o se publica en el aula virtual todo el material de estudio y práctico de la unidad que según cronograma, por eso es importante el cronograma que tienen en el aula para que lo vayan siguiendo, cómo se va subiendo el material en el aula. ¿Para qué se sube ese material antes? Se supone que es para que ustedes lo revisen y lo estudien. O sea, no es un adorno, es para que vengan el miércoles con el material revisado y la clase sea activa, o sea, que vengan con las dudas, se plantean a lo mejor ejercicios, los tratamos de resolver, porque a veces uno, ¿cómo es la mejor forma de aprender? Es haciendo las cosas, ¿no? En una clase tipo magistral donde nosotros vamos a recitar normas o cosas teóricas, ¿sí? Entonces, la idea es que estas clases son del tipo invertido, donde haya participación en ustedes con distintas actividades más allá y que traigan todas las dudas que tengan sobre el material que ya está cargado y se desarrolla esto entonces con un sentido teórico práctico, no solamente teórico. Esto pasa los miércoles y el viernes está el práctico. Los links, o sea, estas clases son híbridas, las van a poder ver presenciales en el aula o también pueden verlas virtuales. El viernes hay prácticos, ¿sí? Con dos modalidades, el presencial, los que quieran venir a hacerlo presencial, o tienen el link para verlos virtuales. Entonces van rotando los docentes que van dando los prácticos, en realidad no es uno solo, son equipos de docentes que van dictando siempre en las dos modalidades, presencial
Ni en ninguna de estas modalidades se graban, ¿no? Ni el híbrido, ni el presencial. Pueden hacerlo en forma presencial o lo pueden ver virtualmente al práctico. Los lunes, aparte de cargarse el material, según el cronograma, están los talleres, donde reforzamos actividades prácticas. ¿Sí? Los talleres son netamente virtuales. O sea, tienen el link en el anuncio, tienen los links y el horario donde se conectan y se hacen las actividades. En principio, las actividades que se realicen en el práctico y en los talleres se suben al inicio de la semana. La resolución las hacemos acá después en los prácticos y en los talleres y después se suben, ¿sí? Después que se trabajen todas las actividades propuestas, tanto en prácticos como en talleres. Bueno, los horarios ya saben en el aula. ¿En eso habría alguna duda, alguna cosa? No. ¿Hasta ahora queda claro? ¿Sí? Bueno, como les dije, entonces en el anuncio tienen todos los links, es el mismo link todo el semestre. A ver, los talleres en principio son los días lunes, pero también los días lunes son días que se han reservado en principio para la toma de los parciales. Entonces, supónganse que esos lunes no va a haber taller. Entonces, el cronograma les va a decir qué va a pasar ese lunes, si es parcial o hay taller, o hay feriado, no sé. Por eso es importante, o sea, la regla general es que los lunes hay talleres. Pero puede que ese lunes no haya por otras circunstancias. ¿Dónde lo dice eso? El cronograma. Está en la solapa de presentación. Bueno, importante, les había puesto, para entrar al Meet solo se puede ingresar con el correo UNC. Yo tengo mi correo lleno de pedidas de solicitudes de que los habilite para que vean la planificación o el cronograma. En ese caso, yo me fijo, es porque entran con otros correos. Hay que entrar con, o sea, toda la actividad del aula es con el correo UNC. Por eso les rebota y no les deja abrir, pero si entran con el correo UNC, les va a abrir perfectamente los archivos. ¿Sí? Para que lo tomen en cuenta y no me llenen mi correo. Bueno, el cronograma tiene en principio propuestas las fechas, ¿sí? Eso esperemos que sea así. Recién estaba hablando con la SAE que nos respeten eso, pero bueno, son casi 1000 y como son presenciales en gabinete de informática, imagínense que se toman en los gabinetes acá, hay que tratar de conseguir los de allá del anexo es o cómo se llaman, los de baterías, muchas veces lenguas, tiene unos gabinetes importantes y nos dan y todo lo que podemos conseguir para tratar de tomar. Pero son 3 parciales. Para regularizar la materia hay que tener, y son presenciales, no hay otra forma, el parcial es presencial. De los 3 parciales hay que aprobar 2. Y está el hecho, nosotros tenemos promoción directa. El que tiene 7 o más de 7 en los parciales puede rendir o tiene acceso para rendir el tercer parcial, que es una actividad de promoción con el que cierran, digamos, después se le dice en su momento que abarca esa actividad de promoción, sería el tercer parcial. O sea, para promocionar hay que rendir las 3 instancias. Y
En las 3 hay que sacar 7, no promedio de 7, ¿no? 7 en cada una de las instancias o más. En consecuencia, el promedio les tiene que dar mayor de 7. Bueno, sobre asistencia de clases o prácticos, también está claro allí que no es obligatoria. Todo eso depende de la predisposición de cada uno de ustedes, el seguimiento de la materia. No se toma asistencia ni en clases teóricas, ni en clases prácticas, ni en talleres, ¿sí? Solamente tomamos asistencia en los parciales para ver quién lo hizo y qué nota se sacó. Pero en el resto, no. Bueno, y después, espero que ya hayan visto un poco del aula, la hayan transitado, sí. Son teórico-prácticos. No vayan a pensar que son múltiples opciones, a veces son ejercicios cortos, porque a veces con la cantidad son parciales que no son cortos en tiempo, o sea, entran de 40 minutos y pasan, ¿no? Pero no es que sea múltiple opción, hay ejercicios que nosotros después los corregimos, o sea, la plataforma permite, igual que en los exámenes finales, son de la modalidad que trabajamos, que podemos trabajar en clase, ¿no? Y en los trabajos, y que lo van a tener en el aula virtual. Puede haber ejercicios donde se hace el desarrollo y nosotros corregimos. Pero también puede haber preguntas de múltiple opción, numéricas. Vamos a usar todas las formas o alternativas que permite la plataforma. Y dentro de esas opciones están las preguntas de edición, donde ustedes desarrollan. Sí. Sí, hay que sacarse 7 en cada una de las instancias. Bueno, pero después me dicen, vemos, pero en principio, para acceder al tercero, tenés que tener 7 en los dos. Y después hay que sacar nota mínima de 7. Y depende ahora cómo consiga las aulas, las que nos dan, los gabinetes, pero hemos tenido en promedio parciales de 40 minutos. Sí. No se rinde con ninguna bibliografía ni nada. Bueno, va a estar autocontenido en el aula. Fundamentalmente, nosotros trabajamos con las normas técnicas. Ahí el contador Paiva recién les recordó que ustedes ya en las materias anteriores ya deben haber ingresado a la NUA. O sea, bueno, ahora seguimos con la NUA en las partes específicas y en los temas específicos. Vamos a empezar ahora con combinaciones de negocios, consolidación, conversión, negocios conjuntos, todo lo demás, que no los han visto ustedes, pero que forman parte de las NUA. No, yo les vamos poniendo lecturas. Por ejemplo, ¿entraron a la unidad 1? Ahí dice una lectura. Bueno, ahí tiene la lectura más la norma técnica, más toda la ejercitación, completamos la unidad 1. O sea, que el aula, en las distintas pestañas, les va dando todo el material teórico práctico. Si quisieran, tienen como bibliografía, ahí hay un libro de Torres, pero en realidad todo el material de estudio va a estar autocontenido, lo vamos a ir incorporando en el aula. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra cosa más? ¿No? Bueno. ¿Qué? Sí, es que si te fijaste, ya está subida en la una. Bueno, cada unidad va a tener su trabajo práctico. Va a estar el trabajo práctico del viernes y también va a estar todas las actividades prácticas que se desarrollan en los talleres. Se sube todo. Lo tienen en el aula. ¿Sí? Así lo dice el cronograma. ¿Sí lo lee? ¿Con la qué? No, es un presencial y un virtual. O sea que cuando vengan, fíjense, en alguna de las dos van a estar los profes dictando. El que quiera venir presencial. Bueno,
Sí. ¿Los qué? No, todos juntos. ¿Sí? Después va a venir el contador terreno también. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? ¿Los qué? Sí. Es que en realidad los tres profes damos, como son tan variados los temas y tantos, todos damos, o sea, yo que no, le doy a terreno y terreno después cuando da sus temas, da con la división bien. Sí, sí. ¿Qué agenda? Sí, no. No, es lo que está en el anuncio. El aula es para las dos divisiones y el anuncio es para los dos, los miércoles. Bueno. Profe, sí. Yo tengo una duda. Sí. En el mail que usted mandó, en sí. la promo directa, sí. habla de una actividad especial de promoción. ¿Qué sería eso? Y es el tercer parcial. Ah, bien. Pero no, como no va a ser el tercer parcial igual al tercer parcial del resto que está tratando de regularizar. ¿Sí? Es un parcial específico para promoción. ¿Sí? Gracias. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Unidad 1, ya saben qué era, sí. Los talleres de los lunes, es taller y horario de consulta. Y además, cada semana los foros los atienden distintos docentes y se contestan todos los foros de consulta. Hay una solapa de foros. Y ahí podés hacer todas las consultas del material, o sea, no administrativas, o sea, cómo funciona la cátedra, sino de contenido. Entonces tenés dos formas. El foro y tenés los lunes junto con el taller. ¿Mm? ¿Listo? Entonces empezamos con combinaciones. Profe, disculpe. Sí, a ver. Entonces, ¿el material bibliográfico para estudiar es solo lo del aula virtual? Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, la unidad número 1, comenzamos con combinaciones de negocios. ¿Y por qué esto de las combinaciones de negocios? ¿Y por qué están tratadas? Bueno, ya estaban tratadas en la 18, en la 21 anteriormente, ahora pasamos el material a la estudiar en la 54. En el pasado lo que veíamos siempre, pero el pasado, porque esto de agrupaciones empresarias ya no es un presente de hoy, sino un presente de hace bastante tiempo hacia atrás. Cambiamos el comerciante o la empresa individual hacia la agrupación empresaria. ¿Por qué? Por diferentes motivos, ¿no es cierto? Por conveniencias económicas, financieras, tecnológicas, el fenómeno de la globalización. Como ejemplo, ahí tienen en la diapositiva 4 ejemplos, pero hay muchos más. Tienen allí el primero de Pfizer y Allergan, donde se unieron por allá en el 2015 dos grandes productores, uno del Viagra y otro del Botox. ¿Sí? Después, una empresa alemana como Bayer compró Monsanto, aunque tuvo inconvenientes porque tuvo que hacer frente a grandes demandas porque se suponía que el herbicida que comercializaba, que era el Roundup, producía cáncer. Entonces, Bayer, que compró Monsanto, compró con todo, ¿no es cierto? Y se compró con la crisis y con todas las demandas. Después tienen, ya viniendo un poquito más acá, Pampa Energía, que compra Petrobras, o Arcor compró el 51% de las acciones de Mastelones. ¿Por qué? Y allí tienen diferentes
razones. Esas, y fíjense que ahí la diapositiva dice entre otras, o sea, de acá podemos agregar otras. Pero fundamentalmente, ¿por qué se agrupan las empresas? Para una mayor y eficiente utilización de los recursos, porque se produce, ustedes tienen que haber visto en otras materias más orientadas hacia la administración, que se produce ese fenómeno de la sinergia. O sea, hay mayores resultados que a nivel individual no se obtendrían. Pasar a otra. ¿Qué modalidades podrían tener las combinaciones de negocios? Una pueden ser simples acuerdos contractuales, pero la otra son integraciones patrimoniales. Ahora nosotros, en la unidad 1, cuando hablamos de combinaciones de negocios, lo que vamos a encarar específicamente son estas, las integraciones patrimoniales. Las que nos interesan, las que van a ser objeto de estudio, de análisis, de ver los procedimientos, ¿sí? ¿Cómo podrían darse esas integraciones patrimoniales? Y a través de la compra de activos. Siempre decimos activos netos. ¿Qué serían los activos netos? ¿Qué compramos cuando compramos un activo neto? ¿Neto de qué? Activo y pasivo. Entonces, comprar a los activos netos, comprar patrimonio. Podría darse, o esa compra de activos podría tener distintas formas jurídicas, como podría ser por una fusión. Este caso sería una fusión, por ejemplo, por absorción, o también por las transferencias de un fondo de comercio. También otra de las formas sería la compra de acciones, de los paquetes accionarios de otra empresa. O la creación de sociedades, y allí la forma sería, por ejemplo, una fusión propiamente dicha, donde tenemos dos empresas, desaparecen su estructura jurídica y aparece una nueva empresa. Desde el punto de vista de normas, las combinaciones de negocios están tratadas en la RT 54, por eso en la lectura que ustedes tienen todos los... En los párrafos ahora tenemos que hablar de párrafos, ¿no? ¿Les resulta mejor o peor eso? ¿Sí? Bueno, del párrafo 958 al 989 están tratadas las combinaciones de negocios. Y desde el punto de vista de normas internacionales, a través de la NIF 3. Bueno, ahora entremos específicamente en la definición de qué es una combinación de negocio. Ustedes verán que ahí está resaltado en otro colorcito los ítems que son los más importantes para analizar dentro de la definición. Primero dice, la combinación de negocios es una transacción. ¿Y qué será una transacción? Bueno, desde el punto de vista jurídico podría decir que un acto bilateral entre dos partes, un contrato. Y desde lo contable, económico, hay distintas acepciones, o sea, hay un convenio entre partes, un negocio entre partes, un pacto. ¿Qué más dijeron? ¿Sí? Lo que agrega acá después dice, u otro suceso. ¿Cuál será otro suceso? Vamos a ver, primero vamos a avanzar un poquito y vemos un ejemplo. No, déjala atrás. U otro suceso en el que la adquirente, la que compra, obtiene el control.
A pesar de que, bueno, los párrafos de combinaciones de negocios son los 900 y pico que dijimos recién, como acá habla de control, nos tenemos que retroceder un poquito como el cangrejo, irnos al párrafo 771 para hablar de control. ¿Sí? Porque dice, el adquirente tiene el control. ¿Y en qué caso? Cuando tiene poder, o sea, tiene la capacidad de dirigir y manejar las actividades relevantes del ente, tiene el derecho a rendimientos variables a través de dividendos, de remuneraciones de carácter administrativa, o tiene la capacidad para incidir sobre los propios resultados. Entonces, es una transacción, queda claro, en el que quien compra obtiene el control, pero no tiene el control de uno o más entidades, sino que dice que tiene el control de uno o más negocios. Creo que, a ver, y acá tenemos que hacer la distinción entre entidad y negocio. Después, la RT nos dice, ¿cuándo hay un negocio? Negocio es el conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar bienes o servicios a los clientes que generan ingresos de actividades ordinarias o por inversiones. Si quien adquiere, compra un inmueble, ¿sí? Por decirle, de otra entidad, y lo compra y lo tiene inactivo, no hace gastos de mantenimiento de ese inmueble, ¿es negocio? No, porque tampoco tiene un plan, por ejemplo, para alquilarlo. Distinto es si comprara un mall, puede ser, si compro el mall para tenerlo inactivo, donde no hay un plan de alquiler de los locales, gastos de mantenimiento o la proyección, digamos, para obtener ingresos, lo mantiene inactivo, eso no es negocio. Entonces, si no es negocio, no es combinación de negocios, en consecuencia no se aplican las condiciones de la RT 54 para combinaciones de negocio. ¿Y cómo tendría que considerar esa compra? Y bueno, como una compra de un inmueble aislado, pero no como combinación de negocio. ¿Queda claro? Por eso es importante resaltar que el adquirente obtiene el control, pero sobre una o varios negocios, no entes. Sí, hay una actividad que genera, por ejemplo, se tiene planeado, se alquila, se generan gastos tiene la actividad propia, ahí hay una actividad que genera ingresos, con costos, con gastos y costos. Vamos a verlo en ejemplo. A ver. Así piensan un poquito. Dice la sociedad Y, o Y, no sé, cuya actividad es la comercialización de piezas y accesorios para automóviles, tiene en su activo una serie de inmuebles no afectados a la actividad. O sea, tiene una actividad que es la compra-venta de repuestos para automóviles. La sociedad X plantea la siguiente operación: fusión por absorción. ¿Se acuerdan bien? Ahora vamos a repasar las dos figuras de fusión propiamente dicha y fusión por absorción. Pero la fusión por absorción desaparece una empresa y otra subsiste,
que es quien la absorbe. X planea fusionarse con Y por absorción. Y también planea la venta de la rama de actividad de comercialización de piezas y accesorios para automóviles. O sea, la adquirente, que en este caso sería X, va a comprar Y bajo la forma jurídica de fusión por absorción. Y tiene un negocio, que es la compra-venta de accesorios para automóviles. Pero el adquirente planea la venta de eso. ¿Y con qué se queda entonces? Solamente con una serie de inmuebles no afectados a la actividad. ¿Califica esto como combinación de negocios? Muy bien. ¿Se entendió bien entonces? Muy bien. No califica como combinación de negocios. Bueno, entonces ahí dice, dado que el objetivo último de X es adquirir los inmuebles no afectados a la operación, no constituirá una combinación de negocios desde el punto de vista contable, ya que los activos a adquirir no cumplen con la condición de ser negocio como lo debería calificar para ser una combinación de negocios. Bien. Seguimos con la RT 54 y ¿qué dice? Dice, aunque ya más o menos esto ya lo estamos viendo recién cuando dijimos cuáles eran las formas, dice que las combinaciones de negocios pueden estructurarse de diferentes formas, como compras de activos netos, ¿sí? Como compra de los títulos representativos del capital, acciones, compras de paquetes accionarios, o constitución de una nueva entidad. Yo acá le había dicho, por ejemplo, compra de activos netos, fusión por absorción o la transferencia de un fondo de comercio. Acá sería una fusión propiamente dicha. Y bueno, y acá sería la compra de acciones o paquete accionario. Repasamos, ya que las estamos nombrando, a las dos figuras estas, que son las fusiones. Por un lado tenemos la fusión, en este caso, propiamente dicha, donde tenemos la empresa A más la empresa B. Las dos jurídicamente se disuelven y forman una nueva empresa que se llama AB, ni A ni B, AB. Estas dos desaparecen y aparece la nueva empresa que se denomina AB. Y por el otro lado, ya que hemos estado nombrándolas, pásame, Carlos. Tenemos la fusión por absorción, donde A es la adquirente, B es la adquirida, B desaparece y ¿quién la absorbe? Pues se llama fusión por absorción, se unen A. Por lo tanto, esta desaparece y ¿qué queda? A, que ya estaba, que es la adquirente, perdura en esta fusión por absorción, desapareciendo B. ¿Quedan claras las dos diferencias entre las diferentes fusiones? ¿Sí? Bien, nosotros dijimos que es una combinación de negocio. ¿Cómo se podría instrumentar? Recién dijimos compra de activos, compra de paquete accionario. Ahora bien,
desde el punto de vista contable, si nosotros identificamos que esta operación es una combinación de negocios, ¿cómo la contabilizamos? Tiene que haber algún método, ¿o no? Hay un método que se llama método de la adquisición, método de adquisición. Es un único método, antes había dos, ahora tenemos uno solo, sé que se nos simplificaron. Entonces, identificada la combinación de negocios, la forma, el método de contabilización se denomina método de adquisición y es el que ustedes van a practicar con diferentes actividades prácticas, cómo lo hacemos. Bueno, a ver, vuelvo un poquito así les digo a los chicos, estas son excepciones, digamos. Cuando la adquisición, ¿se acuerdan? No calificaba como, porque no adquirías negocios, no califica como combinación, no podemos aplicar el método de adquisición. Y la combinación de negocios bajo control común, que eso se da dentro de un mismo grupo económico ya existente, tampoco califica para aplicar el método de la adquisición que vamos a estudiar ahora. Del último, ya en el mismo grupo económico, ya conformado, ¿sí? Son operaciones de compra o de paquetes accionarios dentro del mismo grupo. No, un grupo económico, donde también ya tenés la empresa controlante, la controlada, ¿sí? Ya está conformado el grupo económico. Eso viste que Arco no se debe tener. ¿Tiene distintas empresas conformando el grupo económico? Sí, ¿no? Si se da dentro de las operaciones que ya están dentro del grupo económico, no califica como combinaciones de negocio. Bueno, ahora sí. Entonces, si nosotros identificamos que eso es una combinación de negocio, aplicamos el método de adquisición. Para aplicar este método tenemos todas estas partes o pasos. Hay que identificar el adquirente. Hay que determinar la fecha de adquisición para aplicar el método. Hay que medir el costo. Hay que medir el valor de lo, o sea, esto es lo que me cuesta, el precio que se paga, el intercambio. Y esto es el costo. Y esto es el valor de lo que compro. Es decir, esto vale 10 pesos, pero como lo compré en una ganga o una persona que está apurada, me costó 8. O sea, estos dos valores pueden jugar, o sea, entre lo que me cuesta y lo que vale lo que estoy comprando. ¿Sí? Entonces, por un lado, si ese valor resulta de una forma, si uno, ya ahora en otros ejemplos vamos a ver más adelante, o se genera una llave de negocio o se genera una ganancia, un resultado. Y finalmente, de la medición o de la comparación del punto 3 y 4 surge o un valor llave o una ganancia por una compra en términos ventajosos. ¿Sí? Sí, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Todas esas son razones por las que dice yo puedo identificar al adquirente. La entidad cuyo tamaño es el mayor, la entidad que realiza la entrega del efectivo, transfiere activos o asume pasivos, la que emite instrumentos de patrimonio, o sea, puede emitir acciones para intercambio,
La entidad cuyos propietarios pueden elegir los miembros del órgano de gobierno de la entidad combinada, o la que paga una prima sobre el valor razonable de las participaciones en el patrimonio. O sea, esas son todas causas por las cuales, a partir de las cuales yo puedo identificar al adquirente. Vamos a ver ejemplos, teniendo en base lo que dice el artículo. Estás pagando una prima sobre el valor razonable. El valor es lo que en el mercado vale. Sin embargo, vos estás pagando sobre el valor ese de mercado, sobre lo que vale el bien. La que paga eso, la que está pagando. Entonces yo digo, si se da esas condiciones, esa podría ser una causa para identificar que ese es el adquirente. Porque tenés en la combinación de negocios está el que adquiere, el adquirente y el adquirido. Entonces, no, en la operación, la que paga la prima. Entonces, esa podría ser una de las causas por la que la identificas que esta no es la adquirida, es la adquirente. ¿Mm? Bueno, esas son todas las causas por las cuales identificar al adquirente. A ver, seguía el otro. Bueno, vamos a identificar adquirente, a ver si... Dice que hay 3 sociedades acá, X, Y y Z. Realizan un acuerdo de fusión, vamos a suponer, donde se están... una de ellas tiene que tomar el control sobre los negocios, ¿o no? Para que sea combinación de negocios. Bueno, hay un acuerdo de fusión mediante la extinción de las 3 sociedades y la creación, y aparece una nueva que se llama N, que incorporará el patrimonio de X, Y y Z. Ustedes tienen distintos datos: volumen de activos, ingresos, resultados, valor razonable. Dice que la participación en N, en la nueva sociedad de cada una de ellas, será proporcional a los valores razonables de cada sociedad, y los administradores se nombrarán también en proporción a dichas participaciones en la nueva sociedad. Para ustedes, ¿quién sería la empresa adquirente? ¿Por qué? Y mayor discrepancia. Pues si se fijan, el volumen de activos, no hay un desvío muy importante entre uno y otro. Eso pasa en los ingresos y en los resultados. ¿Dónde está la mayor diferencia donde una toma preeminencia sobre las otras? En el valor razonable. En el valor razonable. Entonces, la adquirente sería Y. Y sería la sociedad adquirente, dado que posee un valor razonable significativamente mayor. En la sociedad N, los activos y pasivos de Y se registran. Entonces, como N, como Y va a ser la adquirente, acuérdense, ya está definida como la adquirente. En la sociedad N, cuando se hagan las registraciones contables, los activos y pasivos de Y, como es la adquirente, se registran a los valores que tenía en sus libros, en los valores contables existentes. En cambio, los activos y pasivos de X y Z, que serían las adquiridas, van por sus valores razonables. ¿Queda claro? 3 sociedades, combinación de negocios, suponemos, ¿cierto?, que aplicamos un método de adquisición, fusión, propiamente dicha, ya desaparecen las 3, aparece N.
pero sí tengo que definir la adquirente. En este caso era Y porque era la que significativamente tenía un mayor valor razonable. Entonces, en los libros de N, cuando se registra la combinación de negocios, ¿sí?, van los activos y pasivos de Y, que es la adquirente, con los valores que tenían en sus estados contables. ¿Sí? Mientras que los de X y Z van a valores razonables. Esto porque hay una nueva, porque si no, imagínense que fuera una fusión por absorción. Yo defino, ¿quién contabiliza? La adquirente. Entonces, el adquirente en sus libros sigue con los valores de sus activos y pasivos. Lo que tiene que contabilizar es lo que adquiere. Entonces, lo de la adquirida. Acá, como es una fusión propiamente dicha y aparece una nueva sociedad, lo mismo tengo que considerar quién es la adquirente. Porque la adquirente registra esta operación de combinaciones de negocios como, o sea, sus activos y pasivos como los tenía en sus libros preexistentes, o sea, como estaban registrados en Y. Mientras que los otros dos lo tienen que hacer a valores razonables. ¿Sí? ¿Vemos otro ejemplo? Se fusionan las sociedades A, B, C y D, acá dice 4, constituyendo la sociedad de nueva creación Z. Allí tienen datos disponibles en millones de pesos. Para ustedes, ¿quién es el adquirente? ¿Dónde encuentran un valor significativamente mayor con respecto a los otros? En los ingresos, profe. En los ingresos. En los ingresos. Entonces, el adquirente es C. C. El único criterio en el que existe un dato significativamente superior es en el volumen de ingresos, por lo que C será la sociedad adquirente, A, B y D, las adquiridas. ¿Sí? Si fuera una fusión por absorción, los libros, o sea, y la adquirente sería C, es la que registra y tiene que incorporar lo comprado a valores razonables. Bueno, después hay que determinar la fecha de adquisición, ¿sí? Porque como todo, cuando registramos tenemos que decir el cómo, el cuánto y el cuándo. ¿Cuándo? La fecha de adquisición es en este punto, cuando se transfiere la contraprestación por la compra de los activos y pasivos, netos de pasivos, ¿sí? Esa fecha se conoce como fecha de cierre, pero puede que por algún convenio entre las empresas que han hecho la combinación de negocios, el control sobre esos activos y pasivos sea anterior o posterior a la fecha de cierre. Si es posterior no hay ningún problema, pero si es anterior, entonces la fecha de adquisición por ese convenio firmado es al momento en que se obtiene el control de los activos netos y las operaciones. ¿Sí? En principio es esta. Transfiere la contraprestación, o sea, pago el precio cuando pago. Ahora, si por convenio obtuve, y esa fecha de donde se transfiere se supone que es la fecha de adquisición. Ahora, si por algún convenio tiene un control en fecha anterior, ¿sí?, puede que tengamos esa fecha de adquisición en esa fecha anterior a la fecha de cierre. ¿Sí? Bien. ¿Lo otro? Sí. No, es la fecha de sí, la contra.
Los otros puntos, o sea, primero era que teníamos que definir el adquirente, definimos, hicimos ejemplo. La otra, tenemos que definir la fecha, hemos visto cuándo es la fecha. Ahora hay que definir dos medidas, una el costo y otra el valor de lo que estamos comprando. Sí. Podés emitir, por ejemplo, para pago se emiten acciones. En la combinación de negocios y en la nueva sociedad, en la creación de la nueva sociedad, para el pago se emiten acciones que después se repiten. Depende de los convenios o los precios que se pagan, cómo se distribuyen. No, porque es una forma, un convenio entre partes. Acordate que la combinación de negocios dice que es una transacción u otro suceso. Por ejemplo, cuando decís otro suceso, ¿qué puede pasar? Una empresa A que tiene el 40% de otra que es la B. Hasta el momento ahí no hay control. Sin embargo, B puede decidir que el 30% de sus acciones las recompra y las cancela. En consecuencia, su capital de 100 pasó a 70, ¿sí? Y ahora A sigue teniendo el 40%. Pero sin embargo, ese 40% que antes era sobre 100, ahora es sobre 70. Entonces, ¿qué pasó? En lugar de antes no tenía control, pero ahora 40 sobre 100 es 40. 40 sobre 70, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, si me sacan. Tiene control. Y no hay una contraprestación. ¿Sí? Ahí está otro suceso. Dice una transacción u otro suceso. ¿Está? Bueno, otra cosa importante, porque ahora empezamos a medir. Tenemos que medir el costo, lo que nos cuesta, y por el otro lado, tenemos que medir el valor de lo que estamos comprando. En general, el concepto con el que se mide los activos es el valor razonable. Por eso, en la anterior diapositiva, ustedes tienen dentro del glosario de la RT 54, ¿qué es valor razonable? El precio que se recibiría por vender un activo, o para el caso de pasivos, el precio que se pagaría por transferir un pasivo, que esto es decir, el valor descontado, ¿sí? Entonces, con esos criterios medimos el valor de lo que estamos comprando. Y a continuación les dice cómo medimos, ¿sí? Los activos a su valor razonable, los pasivos a su valor descontado, las acciones a emitir en función de la participación sobre los activos netos, cualquier otro ajuste que dependa de hechos futuros, siempre valor, o sea que el criterio que tiene preeminencia es el valor razonable acá. Y lo importante acá es que los costos de la operación, de la combinación de negocio, como podrían ser los honorarios profesionales, o en el caso de que haya emisión de acciones, todos los gastos que se ocasionan y todo lo demás, son parte del costo. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Y acuérdense que al final de ese método de adquisición, al final decía, o se genera una llave de negocio o se genera una ganancia. Si el costo, o sea, lo que yo estoy pagando por la combinación, por la operatoria, ¿sí? De combinación de negocios, es menor al valor de lo que estoy adquiriendo, es decir, que recién les dije yo, esto en el mercado vale 10.
Sin embargo, conseguí un comprador que estaba apurado y me lo vendió a 8. Me costó 8, yo pagué 8 por algo que vale 10. Eso, cuando es esa diferencia, se produce una ganancia de ejercicio. Si es al revés, se genera una llave de negocio. ¿Sí? Si este signo acá está al revés, se genera una llave de negocio. Vamos a ver si completamos con estos conceptos que acabamos de ver. Suponiendo que una empresa adquiere otra pagando 1 millón de pesos en efectivo, más costos directos de adquisición de 50.000 pesos. Se valoran los activos netos adquiridos en 900.000 pesos. ¿Cuál es el costo? 1.050.000. ¿Cuánto? 1.050.000. Yo estoy pagando, o me cuesta 1.050.000, algo que vale, ¿cuánto? 900. ¿Qué se genera? ¿Una ganancia o una llave de negocio acá? Una llave. Entonces, ¿el costo de la combinación cuánto es? 1.050.000. Y la diferencia entre 1.050.000 y 900 es 150.000, que es o que se reconoce como una llave de negocio. Esto se los dejo para que ustedes los revisen, está en la RT, que hay que explicar en las notas cuando hay una combinación de negocios. Y para cerrar, vamos a hacer, dos múltiples opción. De acuerdo a la NUA, la definición de combinaciones de negocios es la A, la B, la C o la D. La A. ¿Están de acuerdo que es la A? ¿La mayoría? ¿Alguno otro piensa diferente? Es la A. Transacción u otro suceso en el que un adquirente obtiene el control de uno o más negocios. De acuerdo a la NUA, ¿cuáles son los métodos de contabilización de una combinación de negocios? Antes había... Esta, ¿ves? Antes había más, se simplificó. Cuando teníamos la 18, la 21, haciendo historia, pero no se, eso no se acuerdan. Bueno, espero que no se vayan confundidos, que hayan aprendido algo nuevo. ¿Tal? ¿Se entendió bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, repasen y el viernes tienen el práctico.